Arrancamos la semana pasada con también introducción a los sistemas de climatización por agua, parte uno que hablaba más que nada de física aplicada a los sistemas de climatización por agua, por lo cual vamos a recordar algunos conceptos que vimos, ¿sí? Vimos algo de cómo se relacionan todos los conceptos de calor, temperatura, presión, caudal y potencia, y eh, el entender estos conceptos ayudan a entender después la aplicación de los diferentes sistemas de climatización, en los cuales está el nuestro, que es el sistema de climatización por agua, ¿sí? Bien, vamos a arrancar entonces netamente con la charla de hoy, y vamos a hablar de lo que es confort térmico, ¿sí? Bien, vamos a arrancar y vamos a decir que el confort térmico, digamos que depende del calor generado espontáneamente por una persona, ¿sí? Y del que disipa su entorno. Bien, y que este confort térmico depende de factores personales, como el índice metabólico, el índice de vestimenta, eh, y de factores ambientales también, ¿sí? Los que son factores personales, bueno, el índice metabólico habla de cada persona tiene su índice metabólico, a unos serán más, sufrirán más el frío que otros, ¿sí? Otros tendrán más resistencia al frío, ¿sí? A veces pasa de que estamos en un mismo ambiente, uno tiene más frío, otro tiene más calor, ¿no? Y bueno, el índice de vestimenta también depende, contribuye a esto, ¿no? El estar más abrigado hace que tenga menos frío. En un mismo ambiente estoy con alguien que tal vez esté menos abrigado y sea más propenso al frío, ¿sí? Esa vestimenta nos cobija y hace que evitemos esa pérdida de calor del cuerpo, ¿no? Lo que está haciendo la ropa es cobijándonos y evitando que se pierda nuestro calor corporal. Bien, otros factores son los factores ambientales, que lo vamos a ver, como la temperatura seca del aire, ¿sí? Que se simboliza con la TA, la temperatura radiante media, que se simboliza con la TRM, la velocidad del aire, con B corta, y humedad relativa del aire. Son todos factores que vamos a ver a continuación. Y luego decimos que la sensación térmica de las personas no corresponde a la temperatura del aire, sino que a la denominada temperatura operativa, ¿sí? Que hay en el interior de los ambientes, ¿sí? Y que equivale al valor promedio entre la temperatura del aire y la temperatura radiante media de la superficie, como se puede mostrar en este esquema, ¿sí? Acá decimos que la temperatura del aire es de 20 grados y la temperatura radiante media de las superficies interiores, ¿sí? Tanto del suelo como del techo, de las paredes, ¿sí? Es de unos 24 grados. Entonces la temperatura operativa va a ser un promedio de esas dos temperaturas, ¿sí? De la temperatura del aire y de la temperatura radiante media. Bien. Luego vamos a entrar ya de lleno a lo que son los sistemas de climatización por agua, ¿no? Que son esos sistemas que usan el agua como fluido intermediario o caloportador, ¿no? O sea que el agua es el que transporta la energía en forma de calor y lo va a transmitir eh, a través de los paneles radiantes, o pueden ser radiadores, piso radiante o fan coil, ¿sí? Al ambiente. ¿Bien? Entonces decimos que los tipos de sistemas que utilizan agua como fluido intermediario son radiadores, piso radiante y fan coil. En la clase anterior habíamos visto que usábamos agua como fluido caloportador porque el agua puede almacenar mucha energía, ¿no? Tarda un poquito en calentar, ¿sí? Más que otros fluidos o otros materiales, pero tiene mucha capacidad de transmitir esa energía. Bien, por eso se usa agua, además de que es un recurso económico y que se encuentra en todas partes. Bien, vamos a arrancar lo que es el sistema de radiadores. Y podemos decir que en el sistema de radiadores, las características, podemos hablar de características generales y podemos decir que funciona con temperaturas de circulación de agua caliente de 85 grados, o sea que son sistemas de alta temperatura, ¿no?
se colocan en baterías en cada ambiente de acuerdo al balance térmico. El tema de balance térmico lo vamos a ver también un poquito hoy, en pantallas hoy. Vamos a ir desarrollándolo con las siguientes charlas. Pero decimos que el balance térmico es el que determina la cantidad de elementos de radiador que voy a necesitar para cada ambiente, ¿sí? Y va a estar basado o va a depender de, digamos, de- primero de la ubicación geográfica donde esté la obra, ¿no? Después también del emplazamiento o el asoleamiento de la casa, también de los materiales envolventes, ¿no? De las paredes, de los techos, de las ventanas, qué tipo de materiales usa esa casa, para calcular las pérdidas por transmisión, que vamos a ver ahora, no, no, mejor no nos adelante. Y después dice que puede trabajar con calderas de condensación a menor temperatura, unos 70 grados, pero que eso requerirá de un incremento de la superficie radiante para garantizar las condiciones de confort. Eso quiere decir que si bajo la temperatura del agua de esos 85 a 70 grados, lo que tengo que hacer es compensar la superficie radiante, ¿no? A menor temperatura, mayor superficie radiante, ¿bien? Para compensar ese descenso de temperatura que uso en el agua del radiador, ¿bien? Y luego dice que el modo de transmisión de energía que predomina es la convección, ¿sí? El radiador, eh, digamos, transmite energía a través de radiación, pero la gran mayoría de la energía que está transmitiendo es por radiación, por convección, perdón, ¿sí? Poca por radiación, mucho más por convección. Y lo vamos a ver bien cómo trabaja. Lo vimos la vez pasada, pero vamos a ver bien un poco más adelante cómo trabaja. Pero la energía, el modo de transmisión de energía que predomina es la convección. ¿Qué ventajas tiene el sistema de radiadores sobre otros sistemas? Bueno, que tiene una baja inercia térmica, o sea que se pone rápidamente en régimen, ¿no? Uno cuando prende la caldera, nota ya a los pocos minutos que el radiador empieza a calentar, ¿no? La caldera prende, calienta el agua, la bomba manda agua a los terminales radiantes y uno ya empieza a tocar el radiador, se empieza a calentar y en poco tiempo ya empieza uno a notar que el ambiente va entrando en régimen, va tomando temperatura, ¿sí? Tiene una fácil instalación también, ¿sí? Inclusive para reformas con pocas roturas, o sea que si yo en una casa existente quisiera poner radiadores, digamos que es posible con radiadores, no así con piso radiante, porque con piso radiante tendría que levantar todo el piso para poner el sistema de piso radiante, lo cual sería prácticamente, no imposible, pero nadie quisiera hacerlo, ¿no? Que nadie quisiera levantar todos los pisos de la casa para poner un sistema de calefacción. Entonces, el radiador es más amigable en esos términos, ¿no? Luego dice también que la regulación puede ser por ambiente o general, ¿sí? O sea, puedo poner un termostato general para toda la casa o puedo termostatizar por ambiente. Y de esos temas vamos a hablar a medida que van pasando las charlas, ¿sí? Tenemos una charla, creo que es dentro de 2 fechas de termostatización, ¿sí? Cómo hacer para termostatizar una casa por niveles, ¿sí? O por zonas, mejor dicho, ¿sí? O solamente con un termostato para toda la casa. Y pueden ampliarse las baterías en caso de que sea necesario. O sea que si tengo un ambiente muy grande, puedo, digamos, abrir o desdoblar esa cantidad de elementos necesarios para ese ambiente en 2 o más radiadores, ¿no? Es más conveniente en ambientes grandes distribuir la cantidad de radiadores para que el calor sea parejo y no ponerlo solo en un lugar donde solamente va a haber un foco de calor y el resto de la casa va a estar más fría. Bien. Ok, luego habla de limitaciones, ¿sí? Las limitaciones del sistema de radiadores es, bueno, una mayor temperatura de circulación de agua que los sistemas de piso radiante. No está indicado para ambientes muy altos, de doble altura, ¿sí? Eso por el tema de la convección, ¿no? Si es muy alto el ambiente, digamos que ese aire caliente que calienta el radiador se va a ir muy alto y para climatizar el ambiente que es muy alto voy a necesitar mayor potencia o más tiempo para calentarlo, ¿sí? Entonces, no es recomendable poner radiadores en ambientes muy altos como doble altura. Bien.
Y luego, la última limitación sería que condiciona la ubicación del mobiliario en ambientes reducidos. O sea, a lo mejor en un departamento donde los ambientes están más reducidos, poner un radiador ya me está limitando un poquito el espacio para poner muebles u otra cosa, ¿sí? Cosa que no pasa con un piso radiante que me deja todo el ambiente libre, ¿no? Bien, luego acá vemos dos esquemas hidráulicos de un sistema de radiadores, ¿sí? El circuito de un sistema de radiadores es cerrado, ¿sí? Y presurizado, ¿bien? Presurizado a un bar, ¿bien? Pero es un circuito cerrado. El agua que se calienta en la caldera va a los terminales radiantes movidos por la bomba circuladora y vuelve a la caldera, ¿sí? Los radiadores se conectan en paralelo, ¿sí? O sea que cada radiador uno lo puede cerrar con la válvula, ¿sí? Puede habilitarlo o deshabilitarlo sin afectar el confort de otros ambientes, sin afectar la apertura o el cierre de los otros radiadores, ¿sí? Como vemos acá, vemos un sistema bitubo, el esquema izquierdo, ¿sí? Donde está la caldera como fuente de calor, ¿sí? Un desfangador que siempre es recomendable usar para quitar suciedad del circuito de agua y alguna partícula metálica que puede llegar a estar dando vueltas, ¿sí? La bomba que tiene la caldera impulsa el agua hacia los radiadores y vuelve, ¿sí? Va con una temperatura de mando y como está cediendo calor al ambiente, energía al ambiente, vuelve con una temperatura más baja, ¿sí? Que suele ser entre 10 y 15 grados. Es la diferencia entre temperatura de agua demandada y temperatura de agua de retorno, ¿sí? La particularidad que tiene este sistema es que requiere de un cálculo de cañerías asociado al caudal de cada tramo, ¿no? O sea, cada tramo va a tener una cañería, un diámetro de cañería, ¿sí? Asociado al caudal que está pasando por ese tramo, ¿sí? Entonces, digamos que apenas sale el agua de la caldera, el diámetro va a ser más grande que en el último radiador, seguramente, ¿sí? Entonces, ese cálculo, que lo vamos a ver más adelante en sucesivas charlas, está asociado a ese caudal que está pasando y asociado a la potencia que se está poniendo en cada ambiente. ¿Bien? Entonces, estamos revisando un poquito todos los conceptos que vimos la semana pasada, que lo veíamos como conceptos más físicos, pero lo estamos viendo más ahora aplicados al sistema. ¿Bien? Ok, sigamos por acá. Y luego vemos un esquema hidráulico de un sistema llamado punto a punto, de que, digamos que en este caso la caldera envía agua a un colector de distribución, ¿sí? Envía agua caliente a un colector de distribución y este colector de distribución envía agua, ¿sí? A los diferentes radiadores que haya en la instalación, ¿sí? Y cada circuito es un radiador. Bien. ¿Cuál es la diferencia con esto? Bueno, acá no necesito un cálculo de cañerías. Yo sé que si saco un circuito para cada radiador, sé que puedo ir con una cañería chiquita, la más chiquita, la de 16, y puedo ir desde el colector hasta el radiador. No necesito calcular diámetros acá, ¿sí? Sé que eh, de la caldera al colector voy a usar un diámetro grande, un diámetro de 32, ¿sí? Para asegurarme que el caudal sea el ideal, no tener mucha pérdida de carga. Entonces, de la caldera alrededor voy a ir con 32 y de la caldera al colector, perdón, voy a ir con 32 y del colector a los radiadores voy a ir con 16 siempre que tenga un circuito por colector, ¿no? No hay fitting por debajo del piso, ¿sí? Porque es solamente el caño entero que voy a ir hasta el radiador, ¿sí? Y bueno, es otro sistema diferente al bitubo, ¿sí? Que tiene sus ventajas. También se puede usar en vez de, de una válvula manual, ¿sí? En el radiador, algunos lo que usan es un termostato que va a ir al colector, va a usar otro tipo de colector, un colector no ciego, ya sería con válvulas termostatizables, donde cada termostato pueda manejar la apertura y el cierre
de el circuito de que vaya a cada uno de los radiadores, ¿no? Entonces tengo bastantes maneras de jugar con este sistema. Se usa mucho en Córdoba, todo lo que es punto a punto, ¿sí? Ahí alguien pregunta si el retorno es de 32. Sí, tanto el mando como el retorno de caldera colectores serían de 32, ¿sí? Correcto. Bien, sigamos entonces y hablemos ahora de lo que es el dimensionamiento, ¿sí? Habíamos hablado un poquito, tanto la charla anterior como ahora la de hoy en el comienzo, un poco del balance térmico, ¿no? Y el balance térmico lo que hace es determinar, digamos, la potencia necesaria que necesita un ambiente para contrarrestar las pérdidas que tiene ese ambiente, las pérdidas de calor que tiene, tanto ya sea por transmisión como por infiltración. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los cuerpos, que la temperatura o el calor se transfiere de los cuerpos más calientes hacia los más fríos? Entonces, en un ambiente que tiene una temperatura más elevada que el exterior, siempre va a haber pérdidas del ambiente hacia el exterior, ¿no? Porque el exterior está más frío que el ambiente interior, ¿sí? Esas pérdidas pueden darse por transmisión a través de la envolvente, ¿sí? De la vivienda, que son los techos, los muros, las ventanas, el piso, que son llamadas pérdidas por transmisión, y también pueden perder por infiltración, ¿sí? Tal es el caso de las chimeneas, las aberturas, ¿sí? A veces a uno le debe pasar que se acerque por ahí a la ventana de casa y el taparroyo, por ahí entra un chiflete ahí que está molestando, entra frío, la ventana por ahí también entra algo de frío por infiltración, las aberturas, abajo de la, de la puerta, ¿sí? Siempre en el perímetro de la puerta, hay alguna infiltración. Bueno, esas son pérdidas por infiltración, ¿sí? Que existen además de las pérdidas por transmisión. Bien, de todo esto decimos que el QT, que sería la demanda de calor de la vivienda total, ¿sí? Por el ambiente, que está expresado en kilocalorías hora, es la sumatoria de las pérdidas de calor por transmisión, que es QA, más las pérdidas de renovación de aire exterior, que sería las pérdidas por infiltración. Bien, y a ese total, a ese QT total, se le suma eh, algunas correcciones por interrupción de servicio, que es alrededor de un 7%, que es cuando por ahí apagamos la calefacción o la pasamos a, a una temperatura un poquito inferior, porque a lo mejor no estamos mucho tiempo, nos vamos a otro lado, ¿sí? O nos vamos a dormir y dejamos la calefacción del resto de la casa un poquito más baja, ¿sí? Por ahí en 16, 17 grados. Esas son las pérdidas por interrupción de servicio. Y las pérdidas por cañería, ¿sí? O sea, cuando el agua va de la caldera a los radiadores, pierde energía, ¿sí? Se pierde energía en ese viaje, en ese transcurso, ¿sí? Que trataremos de minimizarla con un aislamiento en las cañerías también, ¿no? Con cobertores, taparemos esas cañerías, o sea, cubriremos esas cañerías con cobertores, pero siempre algo de energía se pierde, ¿sí? Entonces, esa pérdida por cañería se toma un 10% y una compensación por orientación también que puede estar en el orden del mismo porcentaje. Bien, vamos a hablar ahora de la ubicación de los accesorios, ¿sí? O la ubicación de los radiadores. Hoy estamos hablando de sistema de radiadores. En la próxima clase hablaremos de más del piso radiante, ¿sí? Y entonces dice que se recomienda el montaje de los radiadores sobre paredes orientadas al exterior de la vivienda, próximas a las ventanas o debajo de ellas, debido a que por lo general estas suelen ser las zonas más frías de los ambientes, ¿sí? O sea, atacar el frío de donde proviene, ¿no? Que es de una pared exterior, eh, por supuesto, eh, cerca de una ventana, si es posible, por debajo de una ventana, si es que tiene un antepecho, sino lo más cercano a una ventana o a una puerta, que son las aberturas donde se producen estas pérdidas de calor, ¿sí? Bien, y recordad que en ambientes grandes es importante distribuir la fuente de calor, o sea,
por ahí desdoblar el armado de radiadores para distribuir mejor el calor. Y luego hablamos un poquito, nos metemos en lo que es las piezas que conforman un radiador, ¿no? Los accesorios, ¿sí? Y que el radiador eh, es recomendable instalarlo a 12 centímetros del piso terminado para que produzca esa convección de aire, ¿sí? Que le da un buen funcionamiento al radiador. Y entre 2,5 y 3 centímetros de la pared es la distancia obtenida con las ménsulas. Con las ménsulas de Peisa se separa el radiador a 2,5 3 centímetros de la pared. Aplomado, por supuesto, con respecto a la pared y con a nivel ascendente del 1% para el lado del purgador, ¿sí? Para que pueda purgar ese aire que siempre hay en la cañería cuando, cuando se llena y cuando se pone en marcha, y luego puede llegar a haber también aire. Entonces, darle un desnivel ascendente del 1% del lado del purgador me va a facilitar purgar ese aire que está en la cañería, ¿no? Y acá en el esquema lo muestra el radiador, digamos, visto del costado de un corte, ¿sí? A los 12 centímetros del nivel de piso terminado, esos 2 o 3 centímetros separados de la pared, y cómo lo conforma al radiador, ¿no? El grifo de purga, la válvula de mando, acá llega la mandada de la caldera, el retorno donde tendrá el detentor también se regula, pero se regula una sola vez, ¿sí? Cuando se pone en marcha la instalación, ¿sí? De manera que por todos los alrededores pasen un caudal semejante, un caudal lo más parecido posible, ¿sí? Para que todos calienten de la misma forma pareja, ¿sí? Y el tapón ciego en la parte de abajo, este, opuesto al detentor, ¿no? Bien, los accesorios luego son los kits de válvulas, ¿sí? Que están diseñadas para brindar un mayor confort con menor costo, optimizando el funcionamiento de la instalación, y la versión termostática que permite regular la temperatura de cada ambiente de forma independiente. O sea, yo puedo poner alrededor una válvula manual donde va el usuario a cerrar o abrir el paso de agua que pase por el radiador, o poner una válvula termostática, ¿sí? Que lo va a hacer automáticamente, ¿sí? Esas válvulas termostáticas no son eléctricas, son este, eh, digamos, autocontenidas, o sea, funcionan solas, ¿sí? En charlas también más adelante vamos a ver este tipo de válvulas. El kit universal de accesorios, que traen tanto los tapones, las guarniciones, el tapón ciego, el grifo de purga, ¿sí? La llave de ajuste del purgador y dos ménsulas con sus respectivos tarudos. Y el kit de roseta y niple, ¿sí? Que son la terminación para la conexión de los radiadores, ¿no? La conexión del radiador a la pared y un embellecedor que es la roseta. Bien. Luego dice que la colocación de tapones y reducciones, en todos los casos, cada reducción y tapón se colocará con su correspondiente guarnición de sellado, ¿sí? O sea que todo lo que tiene O-ring no es necesario poner un sellador ni nada adicional, sino que ya al cerrarlo, al apretarlo va a quedar estanco, ¿sí? Eh, y lo que, digamos, la unión entre ese niple y el caño que esté en la pared, sí, a lo mejor hay que usar un sellador, ¿sí? Al igual que entre la válvula y ese niple, ¿sí? Un sellador que nosotros recomendamos el Loctite 242 de torque medio, ¿sí? Pero bueno, hay otros en el mercado de similares características, ¿bien? Luego se recomienda también, puede usarse un tapón con válvula automática de purga, el clásico purgador automático, ¿sí? De manera que si hay algún aire en la instalación, se pueda purgar automáticamente. Esos purgadores abren solos, dejan escapar el aire, y cuando se termina de purgar el aire, cierran el paso y no dejan escapar el agua, ¿sí? También son recomendados. Bueno, las conexiones roscadas, ¿sí? Acá lo que acabo de decir, ¿sí? Las uniones roscadas entre válvulas y reducciones de radiadores o entre elementos de tuberías deben estar sellados con Loctite 242, ¿sí? Para garantizar la estanqueidad de la unión. Bien. Y las tuberías, eso es importante, ¿sí? No porque lo otro no lo sea, sino que esto es mucho más importante.
que las tuberías de distribución de agua pueden ser de material plástico compuesto o metálico, pero en ambos casos, en todos los casos, tienen que tener incorporada barrera de oxígeno, ¿sí? Garantizada por el fabricante de las mismas, como PEISA tiene OFIT, ¿sí? La línea PEX tiene barrera antioxígeno, porque a alta temperatura digamos, el sistema es permeable al oxígeno y es necesario este tipo de cañerías con barrera antioxígeno para que no se perjudiquen los radiadores, ¿sí? Muy importante, cañerías con barrera antioxígeno, en el caso de ser plásticas. Y bueno, después cada fabricante dará su receta si hay que escarear en algunos tipos de cañerías o no. En el caso nuestro no se escarea, pero sí, digamos, en un modelo de fitting se abocarda, ahora lo vamos a ver. Pero cada fabricante tendrá sus indicaciones de cómo usar su caño, ¿sí? Pero lo importante es que en caños plásticos tiene que haber una barrera antioxígeno para proteger a los radiadores de que el oxígeno los corroba. Bien, luego habla de la aislación térmica en tuberías y dice que serán de tubo de espuma de polietileno o poliuretano, ¿sí? De diámetros adecuados a la tubería y con un espesor no inferior a 5 milímetros, ¿sí? El espesor del cobertor, para que no haya pérdidas o se reduzcan el mínimo posible las pérdidas por distribución, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. Y luego habla de la prueba hidráulica de estanqueidad. La tubería deberá soportar 6 bares durante 48 horas sin que se observe ninguna disminución de la presión en ese plazo. O sea, presurizo hasta 6 bar y la dejo 48 horas, ¿sí? A las 48 horas vengo y no tiene que haber ningún tipo de disminución, ¿sí? No tiene que bajar esa presión. Bien. Y después dice que es recomendable dejar bajo presión a la tubería con el manómetro colocado como testigo de estanqueidad de la sí misma hasta que se proceda a la puesta en marcha del sistema. Bien, hablemos ahora de lo que es el sistema de conducción. OFIT, que es la línea de caños para calefacción de PEISA, ¿sí? Provee tubos tipo PEX-B para todo lo que es instalación de radiadores. Este PEX-B tiene 5 capas, o sea que es un caño de 5 capas muy seguro, ¿sí? Donde tiene una capa interior de PEX. Las capas de unión son de un pegamento muy potente, ¿sí? Que une las diferentes capas, la de EVOH con la capa interna y externa. La barrera de EVOH es una barrera química, es un copolímero, ¿sí? Que lo que hace es disminuir a valores admisibles la permeabilidad del oxígeno, ¿sí? Esto es según norma, ¿no? No lo establece países, sino que se utilizan normas europeas para establecer los niveles de permeabilidad del PEX, ¿sí? Y por último, una capa exterior, también de PEX, ¿sí? Para soportar, lo que le da es una resistencia mecánica para el ambiente de obra, ¿no? Uno en obra se guardan las cosas en lugares medios inhóspitos, se manejan en forma un poco brusca. Entonces ese PEX, la última capa, que es la capa de PEX, le da esa resistencia mecánica protegiendo la barrera química que es el EVOH. Bien, entonces en total son 5 capas, lo que le da a este tubo una seguridad muy alta. Y acá en este esquema lo que está mostrando es la permeabilidad del oxígeno, ¿sí? El eje horizontal sería la temperatura, ¿sí? A medida que como aumenta la temperatura, es como va aumentando la permeabilidad al oxígeno. La curva azul sería lo que dice la norma, ¿sí? Y la curva roja sería lo que brinda OFIT. O sea, OFIT está mejor que la norma, ¿sí? Está por debajo de la permeabilidad mínima que indica la norma. O sea, es un tubo realmente muy, muy seguro. Bien, hablamos ahora de lo que es los fittings, ¿sí? Que los fittings son las uniones, diferentes uniones, diferentes modelos de uniones para unir esos tubos, ¿sí? Entonces, hablamos de los fittings de OFIT, que son uniones prearmadas y listas para montar, ¿sí? Y están fabricados para usarse con perfil prensado, que son unas herramientas, ¿sí? Con perfil prensado. Esto es por unión mecánica, ¿sí? Se introduce
el tubo dentro del fitting, se aprieta con una herramienta especial también que brinda Ofit y queda estanco la unión, ¿sí? Entonces, esto sería un fitting, ¿sí? Esto es una unión, ¿sí? El cuerpo, fíjese que es de latón, ¿sí? Como se fija acá, como se puede mostrar acá, que tiene una excelente resistencia a la corrosión, ¿sí? Ese material, el latón, es muy resistente a la corrosión. Y tiene unos perfiles de diente de sierra que son excelentes para el agarre, ¿no? Para asegurar una resistencia muy alta, para que no se suelte, y posee cantos redondeados para facilitar el acoplamiento con el tubo. Tiene un anillo plástico también, que está acá, ¿sí? Cuyas aperturas lo que permiten es controlar que el tubo se introduzca correctamente y haga tope con el fitting, ¿sí? Que llegue hasta el final. Bien, ese anillo plástico tiene como unas ventanitas donde cuando se entra el tubo en el fitting, uno puede asegurarse de que entró correctamente y que entró hasta el final, ¿sí? Luego tiene un casquillo de retención de acero inoxidable, que sería este, ¿sí? Y el acero inoxidable lo que tiene es una muy buena ductibilidad, ¿sí? Para el prensado, para cuando le voy a hacer el apriete, el acero inoxidable cede muy, muy, muy buena, muy gratamente, digamos, y es más fácil el prensado, ¿sí? Y en algunos modelos de fitting de Ofit puede venir con O-ring, ¿sí? Otros modelos no traen O-ring, pero son iguales de seguros, ¿sí? Porque en vez de venir con O-ring, vienen ya recubiertos con más latón, ¿sí? Entonces, existen dos líneas de fitting, ¿sí? De Ofit. Ofit clásico y Ofit L, ¿sí? Entonces, en Ofit clásico trae doble O-ring. El Ofit L no posee doble O-ring, pero en lugar, esas cunitas que tiene para el O-ring se suplementan con más material, con latón, ¿sí? Entonces, es igual de seguro. La presentación, el Ofit viene armado y el Ofit L viene desarmado, ¿sí? Y lo que habíamos hablado antes, ¿sí? En Ofit clásico, la línea Ofit clásica, no necesita bocardado. Bocardado es cuando le hago como una rebaba en la parte de adentro del tubo con una herramienta para que se introduzca mejor en el fitting, ¿sí? En Ofit clásico no requiere abocardado y, perdón, requiere abocardado y en Ofit L no requiere abocardado, ¿sí? Porque, digamos, la pieza es diferente. Cuando requiere abocardado es porque le voy a poner una pieza con O-ring y no quiero que se barra el O-ring, ¿sí? Entonces lo abocardo, le hago una pequeña rebaba y el tubo entra sin problemas en el fitting que tiene O-ring. Como en Ofit L no tiene O-ring, ese Ofit L no requiere abocardado, ¿sí? Pero utilizan las mismas herramientas, ¿sí? Con perfil prensado, vienen en diámetros 16, 20, 25 y 32. Los casquillos son los mismos y el anillo de plástico también son los mismos, ¿sí? Y todos los modelos fueron sometidos a los mismos niveles de control, así que tienen la misma seguridad ambos modelos. Ahora lo que vamos a hablar es de diámetro de cañerías. Y habíamos hablado al principio de que depende del caudal que pase por un radiador o por un grupo de radiadores, voy a necesitar un cierto diámetro de cañerías, ¿sí? Pero ese caudal está vinculado a la potencia que va a emitir ese radiador o ese grupo de radiadores, ¿sí? Entonces podemos decir que hasta 3000 kilocalorías voy a poder usar un diámetro de 16, diámetro exterior, un OFIT de 16, diámetro exterior con diámetro interior de 12. Y su equivalencia es de 16 elementos, ¿sí? Luego de 3001 a 3700 voy a poder usar eh, diámetro 20, con una equivalencia de 20 elementos. Voy a seguir usando diámetro 20 hasta una equivalencia de 28 elementos, ¿sí? O 5100 kilocalorías. Y ya de 5101 a 9500 voy a usar diámetro 25, una equivalencia de 51 elementos, ¿sí? De 9501 a 17600 voy a necesitar usar diámetro de 32, interior 26, con una equivalencia de 95 elementos. Y de 17.601 a 25.000 voy a usar diámetro de 32,
¿sí? Con una equivalencia de 135 elementos. O sea que, digamos que desde el último radiador hasta la caldera es como que me voy agrandando, ¿no? Salgo de la caldera con un diámetro más ancho, más grande del que voy a llegar al último radiador. Y dependiendo qué instalación tenga, lo grande que sea la instalación, tal vez a la caldera llegue con 32, ¿sí? O sea, a la caldera siempre voy a llegar con 32, pero, digamos, en el intermedio tal vez use 25, tal vez use 20 directamente. Eso depende de la instalación que sea, ¿sí? Si es más chica, usará diámetros más chicos. Si una instalación más grande, utilizará diámetros más grandes. Más adelante lo vamos a ver cómo se dimensionan, ¿sí? Pero ahora no quiero tampoco apabullarlos con todo los métodos de dimensionamiento porque es como mucha carga para las primeras clases. Pero las siguientes charlas vamos a ver cómo se dimensionan estas cañerías. ¿Bien? Y por último, lo que dice es que esta es una tabla de herramientas de dimensionamiento de cañerías estimadas, ¿no? En calderas murales hay que considerar que la caldera no se encuentra a más de 25 metros del último radiador, ¿sí? Esto es válido para cañerías que vayan a abastecer un radiador que no esté a más de 25 metros, ¿sí? Si está a más de 25 metros ya hay que hacer un cálculo un poco más exhaustivo. ¿Bien? Bien, seguimos y vamos a hablar ahora de lo que son sistemas de radiadores PEISA, la línea, ¿sí? Lo que PEISA tiene para ofrecer eh, en, en su gama de radiadores, ¿sí? El principal, el que más conocido, digamos, el que más tiempo tiene en producción, es el Tropical 80, que es un radiador de aluminio inyectado y viene en tres modelos, de 350, 500 y 600 milímetros de distancia entre ejes. Acá siempre hablamos de distancia entre ejes, ¿sí? Entre ejes de mando y retorno. ¿Bien? Vienen hasta dos elementos, que están pintados con pintura de epoxi, ¿sí? Tiene una difusión homogénea del calor, un óptimo rendimiento y una rápida puesta en régimen, como habíamos comentado antes. Y a la hora de hablar de rendimiento calórico, cuánto rinden esos elementos, lo que tomamos es como una unidad de medida del radiador T500, hablamos y decimos que tiene una emisión térmica de 185 kilocalorías hora por elemento, ¿sí? Y para obtener, digamos, las diferentes rendimientos calóricos en los otros modelos, como el 350 o el 600, simplemente multiplico ese valor por 0,75 en el caso de que sea un radiador T350 o de 1,16 si es un radiador T600, ¿sí? Entonces, eso es para, digamos, usar un valor de medida y con un pequeño coeficiente puedo saber lo que rinde cada elemento de los distintos modelos de radiador. ¿Bien? Luego podemos ver otros modelos. El Broen es un diseño más minimalista, si se quiere, ¿sí? Tiene un diseño discreto y moderno. También es de aluminio. También viene de 350, 500 y 600 milímetros de distancia entre ejes. También viene en baterías de 1 a 12 elementos. Tiene bajo peso, también son pintados con pintura epoxi. La diferencia del Broen, como pueden ver, vienen pintados también en color negro, tanto blanco como negro. Es el único modelo que viene, si lo quiere el cliente, en color negro. Tiene la posibilidad también de agregarle válvulas cromadas y tiene una variedad de potencias que según la cantidad de elementos, ¿no? Y acá tomamos también la misma escala, digamos, ¿no? Tomamos como el Broen 500, vale, cada elemento irradia 185 kilocalorías hora y para obtener lo que rinde cada elemento en los diferentes modelos lo multiplico por este coeficiente. ¿Bien? Y podemos decir que el color negro solo está disponible en modelos 350 y 500. ¿Sí? Luego lo que es el Pro en Plus, todo lo que es línea Plus, lo que quiere decir es que es un radiador mixto, digamos, ¿no? Los radiadores eh, inyectados son radiadores que tienen un proceso de fabricación mediante la inyección, ¿sí? Lo que es el Pro en Plus, el cuerpo es inyectado, perdón, el cuerpo es extrudado y los cabezales son inyectados, ¿sí? Entonces lo que brinda esa fabricación mixta es que pueda tener diferentes alturas
muy diferentes alturas en los distintos modelos de radiador, todo lo que es plus. ¿Sí? Fíjense que vienen de modelos 200, 700, 800, 900, 1000, hasta 2000, hasta alrededor de 2 metros se puede llegar a fabricar, y eso lo brinda el proceso de extrusión. ¿Sí? Después se soldarán los cabezales a cada extremo, pero bueno, estos radiadores son mixtos, digamos. ¿Eh? Como dice acá, mixtos fabricados en perfiles extruidos y cabezales inyectados. Vienen con distancias de entre centros de 200 a 2000 milímetros, ¿sí? 2 metros, y disponibles en baterías de 1 a 12, ¿sí? Salvo el de 2 metros que viene solamente eh, de dos elementos por una cuestión también de practicidad, ¿no? De instalación. Están moviendo un radiador de 2 metros de más de dos elementos, es un poco incómodo. Bien, tienen también una rápida puesta en régimen, están pintados con pintura epoxi de poliéster polimerizada y tienen diseño de líneas modernas, ¿sí? Y son bastante austeros, ¿no? En la fachada. Bien, y la forma también de obtener su rendimiento calórico es multiplicando un simple coeficiente por el 185, que sería el valor del de 500, ¿no? Y por último tenemos lo que es el radiador de gamma, ¿sí? El radiador gamma es un radiador que es bimetálico, digamos, ¿no? Tiene alma de acero y cuerpo de aluminio, ¿sí? Es muy resistente a la corrosión, ¿sí? Justamente por el alma de acero que tiene, soporta hasta 20 bar de presión, ¿sí? Eh, Son más económicos, un poco más económicos, ¿sí? Y son compatibles con cañerías plásticas sin barrera de oxígeno, ¿sí? Por este tema de que tiene un alma de acero, ¿bien? Los demás son radiadores de aluminio y este, sufren con el oxígeno. Entonces, todo lo que es alma de acero, como la línea gamma, no necesita cañería con barrera de oxígeno. Bien. Bien. Y por último hablamos del toallero escala, que también está hecho de acero, ¿sí? Eh, Vienen en altura de 800 y 1500 milímetros, el ancho siempre es de 500 milímetros, y la potencia que emiten son de 632 y 1174 kilocalorías hora, el de 80 y el de 150 respectivamente. ¿Sí? Tiene una excelente conductividad térmica, una rápida puesta en régimen, eh, y viene en colores blanco o cromados. Y ahora creo que también viene el negro, si no me equivoco. Si pueden buscarlo en color negro. Ahora pasamos a lo que es la variación de la emisión del radiador, ¿no? Cómo puede variar el calor que emite según el emplazamiento, primero, ¿sí? Y vemos acá dos radiadores. Uno instalado sobre una pared, ¿sí? Donde digamos que es una instalación normal con un coeficiente 1 de 1, vamos a decir, o sea que el valor de cada elemento estaría multiplicado por 1, o sea que no tendría ninguna pérdida. Y en caso de tener un radiador instalado en nicho, ¿no? Donde el coeficiente ese vamos a multiplicarlo por 0,9, o sea que el valor de emisión del radiador lo vamos a multiplicar por 0,9 en caso de estar instalado en el nicho, ¿sí? Entonces, si está instalado normalmente, no se toca nada. Pero si está instalado en nicho, hay que multiplicarlo por 0,9, cuando te está planteando, digamos, una pequeña pérdida del 10%. ¿Sí? Y recordar también que primero tratemos de no instalarlo en nicho, ¿no? Como para que no pierda rendimiento. Pero después, si está en un nicho o por ahí debajo de una estantería, ¿sí? La distancia que tiene que haber entre el filo superior del radiador y esa estantería es la misma distancia que sobresale la estantería. Bien, a veces no llega a esa consulta y esa es la manera correcta de instalar. Otro caso en lo que es variación de la emisión del radiador es según la temperatura. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de que teníamos que trabajar a alta temperatura? Y si trabajamos un poquito la temperatura del radiador, vamos a tener que, digamos, agrandar la superficie radiante, ¿no?
vamos a tener que poner más elementos de radiador. Bien, entonces en este caso, lo que estamos mostrando es una temperatura media radiante, ¿sí? Que es la temperatura de entrada, del agua de entrada al radiador, que es 85 grados, ¿sí? En este caso, la temperatura de salida es 75 grados. Esto me da, tenemos una temperatura media radiante de 80 grados, ¿sí? Porque 85 más 75 dividido 2 me da 80 grados. O sea que la temperatura media radiante de este radiador es de 80 grados, ¿sí? Pero el delta T del sistema lo que va a hacer es tomar esa temperatura media radiante y restarle la temperatura ambiente a la que quiero que llegue el ambiente, ¿sí? Entonces, sería, ese delta T será 80 grados, es la temperatura media radiante, menos 20 grados, que es la temperatura ambiente. Ese es el delta T del sistema, ¿sí? Que es en este caso 60 grados. ¿Bien? Luego, en esta tablita, busco, ¿sí? Mi delta T del sistema, veo que es 60 grados, ¿sí? Me elevo, me cruzo con esta curva, ¿sí? Con esta recta en realidad, y veo que me dice que el coeficiente que tengo que usar eh, para la emisión del radiador es de 1. O sea que con delta T60, mis radiadores rinde 185 kilocalorías hora en el modelo 500, pero si yo tengo un delta T menor, o sea, si voy a trabajar con menor temperatura, ¿sí? Por ejemplo, un delta T del sistema de 50 grados, ¿sí? Mi coeficiente es de 0,8. Entonces voy a tener que agrandar o darle más superficie radiante en un 20%. ¿Sí? Porque al bajarle la temperatura, usar un delta T del sistema menor, 50 grados, pierdo el 20% de rendimiento alrededor. O sea que voy a tener que aumentar la superficie radiante en un 20%. Bien, estas son, digamos, las variables que hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar y según la temperatura con la que voy a trabajar. ¿Sí? No es que el radiador no pueda trabajar a menor temperatura, sino que si bajo la temperatura, tampoco menos de 70, no bajar a una temperatura menor de 70, pero si disminuyo la temperatura demandada o disminuyo esa temperatura media radiante, voy a tener que aumentar la superficie radiante, voy a tener que poner más elementos. ¿Sí? Y este esquema, esta tabla es especial para eso. ¿Sí? Si bajo la temperatura, puedo fijarme acá sacando, digamos, con dos números bastante sencillos de obtener, ¿sí? Obtener el delta T del sistema y saber en cuánto tengo que aumentar la superficie radiante. ¿Sí? Para eso es esta tabla. Bien, creo que estábamos ya más o menos en hora. No sé si tenemos alguna duda o una consulta más. Bien, estamos ya en la parte final y muy bien, es momento de las dudas y consultas. Pues Federico nos pregunta si está disponible esa tabla de coeficiente radiante en un PDF. Sí, estas charlas se van a subir, ¿sí? Así que va a estar esto disponible. Después Fernando se realiza en la prueba hidráulica a Ceibar 48, luego lo dejan cargada con qué presión hasta el montaje de radiadores y caldera. Eh, no, una vez que ya pasaron las 48 horas y vas a poner los radiadores y las calderas y la caldera, hay que bajar la presión, ¿no? Hay que darle un bar de presión, que es lo que va a trabajar el sistema, ¿no? Entre 1 y 1,5. Pero después, purgando, una vez que ya entre en régimen, dejarlo en un bar. Bien. Eh, a Héctor le preguntamos si sin ningún radiador calienta o solamente los últimos, para ver si es el tema ese de la presión que hablamos. Las charlas, Lucas pregunta por las charlas. Bueno, las charlas se suben al Club Peisa para los instaladores y al aula virtual para los distribuidores. ¿Sí? Son las mismas charlas.
en dos plataformas diferentes. El club es www.club.peisa.com.ar, ¿sí? En la parte de formación están las charlas. Inclusive estas charlas también hay módulos divididos por este, lo que es calor por un lado, energía por otro lado. Son charlas más extensas que las fuimos resumiendo, pero todos los conceptos están, digamos, en las plataformas. ¿Qué más? Acá Silvio nos dice, ¿el agua con la que trabajan los radiadores son destilados o se agrega aditivos? Eh, en realidad el agua con lo que trabajan los radiadores, decimos que tiene que ser agua apta a uso humano, ¿sí? No poner agua destilada, porque el agua destilada cuando, o sea, emana eh, gases y no es buena para la instalación. Puede ser agua desmineralizada, ¿sí? Pero con agua apta a uso humano estaría bien, ¿sí? Que es un agua de red, un agua de, si es posible, si después o tratada, ahí ablandada, ¿sí? Pero si es agua apto a uso humano, estaría bien. Aditivos se agregan, que es el aditivo pasivante, en relación medio litro de aditivo pasivante pesa en 25.000 kilocalorías de la instalación, ¿no? Héctor dice que no calienta los últimos radiadores, muy posiblemente sea la presión, no sé qué piensa acá André, pero yo creo que puede ser un tema de la presión. Si le das un bar de presión, después podemos verlo ese tema. Si igual no sigue sin calentar, por ahí le ajustaría un poquito los detentores, pero yo creo que es porque no llega al bar de presión. Bien, José Vilche dice agradecido. Bueno, muchas gracias. Eduardo Ginés dice recomiendan el uso de polifosfato. El polifosfato es uno de los tantos ablandadores de agua que hay. Sí, se puede usar para ablandar agua. Lo que siempre yo al menos me recomiendo es que obviamente se ablande el agua para instalación de radiadores, pero también se ablande el agua para toda la instalación, ¿no? Tanto el agua fría como el agua caliente, más si la calidad es doble servicio. El agua sanitaria también tiene que ser ablandada, porque si no el intercambiador se va a obstruir igual, ¿no? Entonces poner un ablandador a la entrada del agua de toda la casa, ¿no? Como para que todo el sistema, tanto el agua caliente como el agua fría y la calefacción, esté con un agua ablandada. Pero sí, puede ser, el polifosfato es uno de los ablandadores de los tantos ablandadores que hay, ¿no? Bien, muchas gracias. Em, Bueno, ahí la sumé no, a André, eh, ya, sí, porque teníamos ahí un temita y creo que la habilité para que pueda bien. hablar, a ver si el Hola, micrófono hola, ¿cómo ¿Querés andan? agregar? Sí, está. ¿Cómo A ver están? ¿Todo bien? cómo va. todo Bueno, bien. Acá muy buena andamos. charla, un montón de gente. Sí, No, quería aclarar un poquito esto que te venían preguntando, José, el tema de la ablandar el agua. Ujú, Eh, el agua, si es apta para consumo humano con el aditivo, como dijo José, es suficiente. Los sistemas de calefacción, ablandarla mucho es hacerla más ácida y lo ácido tiende a corroer. Así que hay que controlar el pH de acuerdo a los manuales y a las especificaciones que van a tener escritas en todos los manuales de PEISA de los productos, sobre todo de los radiadores. Hay que tener en cuenta que no sea demasiado ácida. Si es muy dura, debería incrustar, pero como el circuito es cerrado, la precipitación de los calcáreos hace que se neutralice rápidamente si nosotros no estamos reponiendo agua, que es el concepto de estos sistemas, ¿no? ujú, claro. perfecto. Bien, Bueno, creo que ahí estamos ya. sí, ya hay muchos que Este, nos están agradeciendo. Gracias a ustedes, a todos.